en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Y en este mensaje, en este pasaje que voy a leer, quizás usted quiere subrayar una palabra que se repite 3 veces, que está en el versículo 8. Continuamos nosotros hablando con relación a la adoración y a la alabanza. La adoración en espíritu y verdad es la palabra que durante este tiempo hemos estado compartiendo. Y la manera que he procedido es dar un aspecto del mismo tema para que de alguna manera usted pueda verlo de diferentes ángulos. En el día de hoy, el propósito de esta palabra es ver que la adoración es participar de una herencia. Es el tema, participando de una herencia. Nosotros sabemos lo que es una herencia, ¿no? ¿Sabe lo que es una herencia? Hemos, por ejemplo, una manera sencilla de verlo cuando un padre muere, pues deja su herencia o lo que tiene, sus posesiones, a sus seres queridos. Pero en este caso no estamos hablando de una herencia material. Estamos hablando de algo más sublime que eso. Estamos hablando de una herencia espiritual. Y esta palabra que quiero compartir hoy, yo la recibí aproximadamente, yo diría hace como quizás 15 años atrás. Esta palabra. Y todavía eso repercute en mi corazón de ver la importancia de ver esto. Miren lo que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 8 y 9. Yo voy a enfatizar una palabra o a leer el texto. Dice, versículo 8, capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que tuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Cuántos para hay ahí? Creo que son 4. Creo que es una lección muy sencilla en gramática, ¿no? La palabra para significa propósito, finalidad. ¿Por qué fue que Dios hizo eso? Dios apartó, dice que Dios apartó a esta tribu para 4 propósitos definidos. ¿Usted lo ve ahí? ¿Y por qué fue que Dios cogió a la tribu de Leví? Primeramente, ¿cuántas tribus habían? Eran 12, ¿no? 12 tribus. Y de las 12 tribus, Dios escogió a la tribu de Leví para. Y algo especial había en la tribu de Leví que no había en las demás. ¿Sabe alguien lo que significa Leví? Leví. Levítico. Para Dios. Me deja sorprendido, hermano. ¿Cuántas veces yo he puesto eso y lo he dicho? Leví significa lo que se junta, juntados. Ejemplo,
En el libro de Éxodo, no tiene que buscarlo, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, Moisés subió al monte a hablar con Dios, y mientras Moisés estuvo tanto tiempo, 40 días, el pueblo se corrompió y ellos formaron un becerro de oro. Recuerdan eso, está en Éxodo 32. La ira de Dios se encendió contra ellos. Moisés descendió del monte y Dios le dijo, mira, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y cuando Moisés descendió, Moisés dijo, el que esté de parte de Jehová, júntese. Júntese. Esa palabra clave, importante. Todo, ahí está en la Biblia, para que uno lo vea, para que uno lo discierne. Está todo ahí. Pero leemos la Biblia, hermano, a veces como que se nos va por encima las cosas importantes, los principios espirituales que están en la Biblia. ¿Y sabe quiénes se juntaron? Los juntados, Leví se mueve de medio del pueblo, sale y se junta con Jehová. Ellos no se corrompieron con la idolatría. Entonces Dios le dijo, ok, ¿es verdad que ustedes verdaderamente aman a Dios? Cada uno saque la espada y mate, sea su papá, su mamá, su hermano, su primo, a todos los que han idolatrado, acaben con ellos. Y la tribu de Leví cogió su espada y hubo una matanza y murieron 3,000 personas en ese día. Usted lo puede leer en cama, en esos 32. Es importante que lo que tuvieron celo de parte de Dios fue aquel que se llama Leví, que era el hijo de Lea, uno de los varones que le dio a Jacob. Había en Leví un celo por Dios. Y ese no solamente es incidente. Otro incidente en la Biblia, hay como 4 incidentes del celo de Leví, en Malaquías también. También en el Antiguo Testamento también hay un caso cuando el pueblo de Dios estaba en idolatría y entonces un israelita tomó una mujer madianita. ¿Sabe que madianita era una mujer pagana? Y él coge a esa mujer y la trae al campamento de Israel. Y el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, Eleazar el hijo de Aarón, el nieto de Aarón, tomó una lanza, fue a la tienda y mató a la mujer y mató al hombre. Ay, pero eso está horrendo. Es celo por Dios. Esa era una persona que no está supuesta a estar en el campamento de Dios. Ese también era levita. Entonces, si las luces están encendiendo, celo, lo que se junta, lo que tienen celo por Dios, son apartados. Entonces dice aquí, por eso fue que ahora usted lee lo que está leyendo acá, en el capítulo 10. En aquel tiempo, ¿por qué? Por el celo que ellos demostraron con relación al becerro de fundición y otros incidentes. Había celo y algo en esta tribu. Y Dios dijo, yo lo voy a recompensar, pero mira todavía más lo que Dios hace. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio, en el versículo 9. Por lo cual, Leví no tuvo parte, ni herencia, ni heredad con sus hermanos. Mire, Jehová es su heredad. Jehová es su heredad. Yo meditaba en esto esta mañana. Leía esto de nuevo. Piense lo que significa que Jehová es tu heredad. Lo que acontece aquí, que dice aquí que no tuvieron heredad, era que cuando ellos entraron a la tierra, cada tribu se tomaron la tierra de Canaán y la dividieron, y cada tribu se le dio su territorio, ¿me entiendes? Cada tribu, la tribu de Judá, de Zabulón, de Neftalí, la tribu de Leví, usted no tiene nada, yo soy
yo les pertenezco a ustedes. Y ellos eran los que administraban el sacerdocio y lo que entraba, por ejemplo, los diezmos, las ofrendas, todo lo que entraba, ellos vivían delante de la presencia de Dios y se dedicaban 24 horas al día a servir a Jehová. Pero aquí dice 4 cosas que por heredad era de ellos. Número 1, dice que Dios lo apartó para que llevasen el arca. ¿De qué privilegio? El arca. Ellos eran los que tenían que llevar el arca, ya saben los hombres. Cuando el arca se movía, no podía ser, eran hermanos, recuerda que eran la descendencia de los 2 hijos de Jacob. Pero los hijos de Leví, acérquense, vamos a mover el arca. La nube ha subido, el arca tiene que ser transportada de un lugar a otro. Y venían y tomaban algunos levitas, y esa arca tenían barras y ellos en sus hombros, ¿verdad? Las 4 esquinas, 2 hombres aquí, 2 hombres acá, y ellos movían el arca. Ya saben lo que aconteció cuando no se llevó así. ¿Recuerdan lo que pasó? Cuando hubo el buey y usaron un carro nuevo. Eso hace la iglesia hoy día. Cree que lo de Dios, lo del hombre es mejor que lo de Dios y diseñan cosas erróneas. Número 1, dice para que llevase el arca. Segundo, estamos todos en Deuteronomio 10:8, ¿verdad? Segundo, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Eso es lo segundo. Ellos eran los que entraban y estaban de pie sirviendo a Dios, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Se entraba al tabernáculo y ahí estaban los levitas, los descendientes de Aarón, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Aarón. Y eso continuó también cuando se construyó el templo de Salomón y el templo de la restauración de Zorobabel, en los días de restauración, ya en Ageo y esos libros de restauración, Esdras, Nehemías, Ageo, etc. Ellos estaban de pie sirviendo a Dios. Segundo, y para bendecir en su nombre. Bendecir en su nombre. Entonces, esta es la herencia. La herencia del pueblo de Dios, que nosotros somos llamados a participar como ese pueblo santo que somos, un pueblo llamado de parte de Dios para llevar el arca, para servirle, para estar delante de Él y para bendecir en su nombre. Ese es el llamado para todos nosotros. ¡Qué privilegio, amados! ¡Qué privilegio tiene el pueblo de Dios! Ahora, la pregunta es que ¿cómo se recibe esa herencia? ¿Cómo es que usted recibe una herencia? Usted recibe la herencia, usted a veces queda en conflicto, cuando a veces viene alguien a pretender que es parte de la familia. ¿Usted ha visto esos casos? Tú no eres parte de la familia. Tú no eres parte de la familia. Digo, sí, yo puedo probarte. Mira, aquí yo tengo mi documento, mi acta de nacimiento, yo tengo un montón de documentos. Primero entonces, ¿cómo se recibe esa herencia? Vamos aquí a Génesis, capítulo 29. Génesis 29. Se recibe, primeramente, se participa de esa herencia recibiendo un nombre. Es de la única manera. De la única manera que podemos ser herederos, no es así, por un nombre, ¿no? Usted es heredero de lo de su padre por el nombre. Es de la única forma. Entonces, aquí, yo me maravillo como toda la escritura es un extraordinario engranaje. Esto está ahí. Aquí en Génesis 29, mire esto acá. 29, versículo 35. El versículo 31 nos relata los hijos, ustedes que dice los hijos de Jacob. ¿Recuerdan? Que Raquel hostigaba a Lea. Entonces, Dios le dio hijo a Lea.
Y a Raquel era estéril. Finalmente Dios también le dio la bendición a ella. Pero mira lo que dice aquí. Dice, para que veamos el contexto, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado a Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ese fue el primero. Segundo, y concibió otra vez y dio un hijo y dijo, por cuando oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado a este, llamó su nombre Meón. Tercer hijo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y esta vez se unirá. Eso es lo que le dije, se unirá. ¿Recuerdan? Se unirá, se juntará. Todo esto tiene un significado espiritual. Esto no es simplemente ponerle un nombre. Mi papá se llama Juancito. Gran cosa. Carlos, Carlito. En la Biblia esto tiene un significado espiritual, amado. Esto es un asunto eterno que tiene que ver con nuestra herencia. Entonces aquí dice, mire, se unirá porque esto es algo profético. Era parte del plan de Dios. La simiente santa saldría de la tribu que ahora viene. Ahora, se unirá. Esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos. ¡Wow! 3 hombrones, Dios, ¿verdad? 3 varones. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví, juntado, lo que se junta, lo que se hiere, lo que se pega. La manera de verlo es un casamiento, es casarse con Dios. ¿Entiendes, hermano? Estar casado con Dios. Eso es. En el Nuevo Testamento lo dice de esta manera: el que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, pero mira lo que acontece ahora en el versículo 30. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Y qué pasó después? Dejó de dar a luz. ¿Crees que esto es coincidencia? Estos nombres, Leví, Judá, que significa alabanza. Y es interesante que la lógica, que aquí está el problema de los seres humanos, pensar con esta mente tan corrompida por el pecado, es decir, lo lógico sería que el Salvador del mundo venga de la tribu de Leví, porque Leví significa juntado, eso era lo natural, y además de eso, el sacerdocio viene por Leví. No tiene sentido eso. Lo lógico sería, no, Dios le tiene una curva, ¿entiendes? Con un pelotero cuando está muy confiado, no. Judá. Porque él es la alabanza del Padre. ¿Me está entendiendo? Él es la alabanza del Padre. Y de ahí que viene nuestra herencia. Entonces, recibimos esa herencia por medio de ese nombre, Judá. Míralo aquí en Génesis 49, síganme. Génesis 49. Mírenlo ahora aquí, cuando ya Jacob, este mismo, está en los últimos días de su vida. Él viene siendo un testamento profético. Usted sabe, si usted quizás no escucha a una persona, cuando esa persona está agonizando en los últimos días de su vida, usted escucha a esa persona, ¿no es cierto? Y ahí viene el tiempo de remordimiento. Y la gente, que los hijos más descuidados, son los que se desmayan ahí. ¿Cuántos shows, verdad? Cualquiera lo coge. Pero aquí está este venerable patriarca de Dios, Jacob, en el lecho de su muerte. Y con esa unción profética que viene de arriba, él comienza a profetizar sobre cada uno de sus hijos. Pero miren lo que dice con relación a esta herencia de Judá en el versículo 8. Mira lo que dice Jacob. Génesis 49:8 dice: Judá.
Te alabarán tus hermanos. Mira cómo dice, porque sabe que su nombre significa, te alabarán tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Leví, Zabulón, Neftalí, Isaacar, etcétera, etcétera, etcétera. Los 11. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Cachorro de león. Ya ahí nos da una clave. Cachorro de león. Un cachorro es fuerte. En esa virilidad, en esa osadía. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como un león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Entonces, ¿usted cree que? Yo no creo que Jacob aún entendía lo que le estaba diciendo. Esto vino con una unción profética a él, hablando de lo que le haría acontecer a cada uno de las tribus. Y dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de tus hermanos hasta que venga Silo. Silo, que significa Mesías, el ungido. Y miren lo que dice. Y a Silo, se congregarán los pueblos. Se congregarán. Eso es lo que significa ser iglesia, lo que se congregan. Lo congregamos en su nombre, en el nombre de ese cachorro de león, Judá, el Mesías prometido, que viene de ese simiente santa del pueblo de Israel. El Mesías rechazado, pero el Mesías recibido por los santos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a usted y a mí nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Lo que no son nacidos por voluntad humana, sino que somos engendrados por el Espíritu de Dios. Oh, Silo, oh, cachorro de león, Judá. Hemos heredado ese nombre, hemos heredado ese sacerdocio. Lo cantamos, ¿no? Porque somos ese sacerdocio. Y luego ahí entra el acontecimiento de atando a la vid su pollino, toda la crucifixión, la escena de la crucifixión. Entonces se hereda a través de un nombre primero y a través de una promesa. Aquí está la promesa, a través de la promesa. Mire, por ejemplo, cómo se destaca este Judá por encima de todos los demás. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a llevar aquí a Números capítulo 1, por ejemplo. Números 1, versículo 27. De los contados de la tribu de Judá fueron 74.700. Si usted da el conteo, ¿verdad? Si usted cuenta, dice aquí, de los hijos de Isaacar, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Entonces usted nota que ellos era un gran número de guerreros. Además de eso, si usted ve el tabernáculo, cuando ellos iban, el tabernáculo estaba en el centro y todas las tribus estaban alrededor. ¿Quién usted cree que estaba adelante? La tribu de Judá iba adelante. Era la tribu, una tribu valiente, guerrera. Ahora, se destacó en número también. Ahora, en el Salmo 89, usted nota que la tribu de Judá se destacó en autoridad. Aquí en el Salmo 89, versículo 20, Salmo 89, 20, dice, allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo,
pondré su mano sobre el mar. Y ahí sigue. Y usted nota aquí que está hablando de cómo tendría autoridad. En el Deuteronomio 27:12, Judá colabora con el sacerdocio en Deuteronomio 27:12. 27:12, Deuteronomio 27:12. Así que vamos a la escritura. No sé qué ustedes llaman esto. 27:12. Dice aquí: y cuando haya pasado de Jordán, estos serán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo. Mira quién iba a bendecir al pueblo: Simeón, Leví. ¿Recuerda el Deuteronomio? Leví. Para bendecir a Jehová, que está también. Judá, Isaacar, José y Benjamín. Era participante de esos que adoraban. También, y esta es una de las que más me impacta a mí, no lo tiene que buscar, está en Jueces capítulo 1. Ellos entraron en la tierra y allí en el libro de Jueces, cada uno de las cabezas de las tribus iban a atacar al enemigo y cada uno se miraba y se preguntaban: ¿y quién de nosotros subirá primero? ¿Quién subirá primero? O sea, ¿quién será que irá en pos del enemigo? ¿Quién será el primero que va a arremeter contra el enemigo? Y de repente el Señor dice: Judá subirá primero. Judá subirá primero. Esa es la tribu que ha de subir primero y se destaca. Ahora, esto se manifiesta. Estamos hablando de que lo que tiene que ver con el sacerdocio de los creyentes, la adoración, la alabanza, eso es una herencia que nosotros hemos heredado por medio de un nombre, que es el nombre de Judá, que significa alabar. Tiene que ver en el Antiguo Testamento, porque lo que pasa a veces es que las cosas en el Nuevo Testamento no se entienden, porque la gente no va a las raíces. Es como querer comerse una manzana, pero sembrar un árbol cortándole las raíces. Corten las raíces a una plantita de manzana y espere a ver. Oh, va a esperar. Hay que ir a las raíces. Las raíces están en el Antiguo Testamento. Amén. Y todo el mundo, a Mateo, esto y lo otro, acá, y no van a las raíces. Y por eso que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no estudian el Antiguo Testamento. Por lo menos por la gracia de Dios aquí, el Señor nos ha curado de eso. Y sabemos que aquí no es así. Por la gracia de Dios. Vamos primeramente a las raíces de todas las cosas para poder entenderlo. De otra manera no tienen sentido las cosas. Ahora bien, esto de heredar ese nombre, de recibir ese nombre, de tenerlo por descendencia, que viene por una promesa, se manifiesta, decíamos, en Génesis 49:10, hasta que venga Ciro. Hasta que venga Ciro. ¿Qué es lo que dice en Hebreos 2:12, por ejemplo? No lo busques, solamente lo estoy citando. Hebreos 2:12. ¿Cómo dice Hebreos 2:12? Yo sé que se lo olvidó, pues vamos a buscarlo. Hebreos 2:12 dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Tiene que ver con el nombre. Para tener la heredad, para ser adorador, tenemos que, sí, cualquier persona. Hoy las iglesias están llenas por todas partes y quizás tienen himnario. La pregunta es si tienen el nombre, si han heredado ese nombre, si sus corazones han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero y por ende tienen ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice aquí: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Parece que leía algo similar en el libro de Génesis, capítulo 49. Aquí está ahora la manifestación de esa herencia. Este es el Mesías. Este es el siglo. Es decir, que cuando nosotros alabamos a Dios, amada iglesia, cuando nosotros cantamos
los himnos espirituales, salmos, es el Mesías dentro de nosotros, alabando al Padre. Es una alabanza que brota de adentro hacia el Padre. Es Él adorando al Padre, Abba, Padre, exaltándole, reconociendo esa herencia. Y solamente los que pueden adorar a Dios son aquellos que lo pueden adorar en espíritu, ¿verdad? Amén. Dice aquí, en medio, mire esto, en medio de la asamblea. Eso es lo que decía Génesis 49. Ahora aquí viene el cumplimiento, la manifestación de esa herencia. Aquí ahora viene el verdadero, el dulce cantor de Israel. No me diga a mí que David, por favor, con el arpa. No. El dulce cantor de Israel. Aquel que inspiró los 150 salmos. El Mesías, el que adora, el deleite del Padre, el quien tiene contentamiento y cada vez que el Padre habla, lo señala y dice, este es mi hijo amado que tengo contentamiento. A él oí. Olvídense de Moisés y de Elías. Óiganlo a él. Que nosotros podamos oír por él. Que nosotros podamos, nuestro corazón esté encendido y ir en pos de él. Dice, en medio de la congregación ¿no que usted lo que dice? Me fascina. Él no dice, lo alabaremos. Como que él es otro igual que el coro, ¿verdad? Él está en el otro micrófono. No, él es el único. Te alabaré. Los otros te van a alabar cuando yo los redima, le dé un nombre, le ponga la sangre aplicada al cordero, le limpie los labios de inmundicia. Ellos también te van a adorar. Pero yo te voy a alabar. Ese sí tiene el oído del Padre cuando canta. Yo me pongo a pensar la voz del Señor. Usted sabe que la Biblia reíta que él cantó en el Nuevo Testamento. Usted lo sabe, ¿verdad? En el libro de Mateo. Que dice, y después que cantaron el himno, después que tomaron la Santa Cena, dice, y después que cantaron el himno, yo quería saber, ¿y cuál sería el himno que cantaron? ¿Verdad? Hay que consultar un poco, ¿verdad? Y descubrí que era el Jalel, que son, creo que Salmos 133 a 137, una serie de salmos que hay, que ellos tradicionalmente cantaban, es decir, ellos cantaron todos esos salmos. No sé si eran 7 o 10, todos juntos, en un himno, una estrofa. Y lo cantaron. Y no tenían la Biblia, era de memoria. Ellos no tenían ahí el pergamino. Porque era repitiendo, se repetía. Y esta palabra ya repítela y se la repetirá a tu niño cuando se levante, cuando en la tarde, en la noche, porque ellos se la memorizaban las escrituras. ¿Cuánto nos hace falta eso, hermano? ¿Cuánto nos hace falta memorizarnos las escrituras? Ahora, entonces se manifiesta por el nombre. Y es, en Ageo 2.7, es cuando venga, ¿verdad? El deseado. Dice aquí en Ageo 2.7. Dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Es el siglo, ¿no? El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa. ¿A qué casa se refiere? Se está refiriendo. Mire, yo quiero que reiterar esto, repetir esto, amerita la pena, porque como dice alguien, puede ser una pepita de oro para alguien, ¿verdad? Es una sola casa, dos aspectos de gloria. Porque a mí me habían enseñado los hombres, que yo tenía Israel y Dios en la cabeza de ese pueblo, entonces está la iglesia y Cristo en la cabeza. No, eso no es así. Eso no es así. Es una sola casa con dos aspectos de gloria. Comenzando la primera gloria, Israel, los pactos, el simbolismo, el tabernáculo, la tipología, una sola casa, y cuando venga el cumplimiento, derrama la posterior gloria sobre esa casa. Es una sola casa. Por eso que dice Pablo que de los dos pueblos, ¿qué es lo que dice? Que quitó la enemistad, quitó la pared y hizo una sola iglesia. Todavía hay uno y a una enseñanza herética, yo la veo por
Y algunos quieren hacer los judíos todavía los judíos cristianos, los judíos mesiánicos, y se ponen hasta la gorrita también. Bendito sea Dios, quieren llevarlo también. Bueno, que aquí está el cuchillo, circuncídate también. Entonces, las cosas que se ven. Y lo interesante es, hermano, que necesitamos, amada iglesia, escudriña las escrituras. Fácilmente viene alguien y te da una doctrina herética y fácilmente le puede prestar oído. Entonces, dice aquí, la gloria postrera de esta casa, en otras palabras, la primera casa, Israel, el pueblo de Israel, esa es la primera casa, tuvo gloria. ¿Cómo que no? Sí, tuvo gloria. Mire, Moisés, la nube, la Shekinah, el tabernáculo, Salomón, David, los profetas, todo eso tuvo gloria. Pero dice que cuando venga Ciro, cuando venga el Mesías con ese nombre, que es sobre todo el nombre, la gloria será mayor. Porque Él va a llenar de gloria la casa. Hablando de gloria, ¿verdad? Y ya que el Señor nos trae aquí a la mente al instante, usted recuerda cuando se hizo el tabernáculo, ¿verdad? Tomó 6 meses para construirlo. Y durante esos 6 meses estaba Aarón y Moisés entrando y saliendo. Movían, ponían el arca, estaban supervisando que te las medidas, haz conforme el diseño que te mostré en el monte, estés seguro que las medidas tienen que ser exactitud, porque todo esto representaba realidades espirituales. Las 7 piezas del lugar santísimo, las 2 piezas del lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, las 3 piezas en el lugar santo. La mesa de los panes de proposición, el candelabro y el altar de incienso, y afuera la fuente y el altar de incienso. 7 piezas, era 7 porque es un número divino. Todo está mirando. Pero ¿qué acontece? Que llegó el momento cuando el dueño de la casa iba a entrar. Y dice que de repente la gloria de Dios descendió poderosamente en el tabernáculo, la Shekinah, la gloria. ¿Y qué aconteció? Moisés no podía entrar. No podía entrar. En muchos púlpitos, en muchas iglesias, los hombres siguen entrando y saliendo porque no hay gloria, no hay santidad, no hay reconocimiento de la santidad de Dios. Y indicando que todo esto no era para ellos, era para alguien superior. Por eso ellos no podían entrar. Y cuando usted lee, cuando se construyó el templo de Salomón, en la época de David, y se hizo el templo de Salomón, ¿qué dice? Y la gloria de Jehová llenó, y no podía ministrar los sacerdotes a causa de la Shekinah, de la gloria. Afuera, esto no es para ustedes, ¿qué ustedes hacen aquí? Pero algunos quieren absorber esa gloria, ¿verdad? Oh, lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos logrado, mira lo que nosotros hemos hecho. Mira cuántas iglesias tenemos. Mira cuántos concilios tenemos, mira cuánto, y hacen un reporte anualmente. Quieren tomar la gloria que no les pertenece. Eso es muy peligroso, hermano. Sumamente de alto voltaje. ¿Sabes lo que es alto voltaje, verdad? Usted lo ve por todas partes. Alto voltaje. Te metes por ahí y te va a quedar electrocutado. Eso de alto voltaje. Entonces, el deseado viene y es una gloria postrera. Se manifiesta esa herencia por medio de una restauración. ¿Okay? Vamos a Amós. En el libro de Amós, en el capítulo 9, está Oseas, Joel, Amós. Capítulo 9, que es el último capítulo, versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, aquí viene, y cerraré sus cortinas, y
y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, se profetiza aquí que se manifiesta por medio de una restauración. ¿Y qué pasa en esa restauración? Ahí en Sofonías 3:9 dice que Dios le va a dar purezas de labios. Ahí está en Sofonías capítulo 3, versículo 9. Purezas de labios. En otras palabras, se necesita que los labios sean purificados para poder proclamar y bendecir el nombre de Dios. Ustedes recuerdan que en el tabernáculo había un lavacro, una fuente de agua. Entonces, antes de ellos, de los levitas que iban a ministrar, ¿qué hacían? Se lavaban las manos y se lavaban los pies, porque ellos iban a tocar las cosas santas. ¿Entienden? Los pies significa el andar y las manos el servir. Los pies el andar y las manos el servir. Ahora, nosotros no nos lavamos de esa manera, sino que la palabra de Dios, la palabra es que nos limpia. La palabra es un espejo. Lámpara esa, mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí yo veo la palabra. Yo no sabía que esto era pecado. Fíjate, aquí lo dice Mateo. Yo no sabía que esto era malo. Cuando uno es nuevo, hay cosas que uno ignora. Y luego la palabra, la enseñanza, los estudios bíblicos, los mensajes que se dan, uno comienza el Señor a moldear a uno ahí constantemente. Y créeme, eso dura toda la vida. Así es que si que se terminó, todavía largo camino nos resta a todos, hermano. Amén. Y finalmente, lo tercero, eso se manifiesta, es herencia. Es con un propósito, como todo, tiene que tener un propósito. Pásate al libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías. Lamentaciones. Se llama las Lamentaciones, el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, versículo 24. Aquí entonces vemos nosotros la porción. Una porción significa que cuando se da una herencia, ¿verdad? Si hay 4 hijos, a cada uno se le da una porción. Entonces, mira lo que dice aquí en Lamentaciones 3:24. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Aleluya. Mi porción, que podamos decir todo en nuestro corazón, mi porción, él es mi porción. No tengo esto, mi porción es Dios. Me falta esto, pero mi porción es Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor. Él es tuyo también, pero es mí. Yo lo cojo para mí, es mi pastor, ¿sabes? Y tú dices, pero es mío también. Bendito sea Dios. Él es suficientemente poderoso, amoroso para ser pastor de millones de personas como lo es. Bendito sea su nombre para siempre. En el Salmo 73, estamos llegando a lo último, hermano. En el Salmo 73, entonces, por una identificación y él teniendo esa herencia, en el Salmo 73, 7:3, versículo 25, dice, ¿a quién te colgó en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Porción. Él es mi porción. ¿Cuándo? Los domingos, el martes, el miércoles, para siempre, todos los días. Mi porción, porque es una herencia. ¿Entiende, hermano? Cuando usted tiene una herencia, eso es suyo, eso le pertenece, esa es su herencia. Nadie se lo puede quitar. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos? Bendito sea Dios. Y en el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbo dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates,
tu alma a mí que tú no eres tu Dios. Espera en Dios, Él es tu porción, Él es tu Dios. No te dejará. Ahora, mira lo que acontece por medio de esta herencia. Espero que le ayude a alguien esta palabra de hoy, que le ayude a alguien a ver lo que significa ser parte de ese pueblo, de ese sacerdocio, de ser ese pueblo adorador, como una herencia. Todos los ídolos tienen boca y no hablan, manos tienen, no palpan, pies tienen, no caminan. Solamente en los herederos nosotros podemos gloriarnos en Dios. En Jeremías 17, versículo 14, versículo 13, dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aleluya. No sé si ve la diferencia. En un momento dado dice: yo te alabaré. No sé si te entiende. Yo te alabaré. Pero como es una herencia, tú eres mi alabanza. Tú estás dentro de mí. Puedo morir constantemente porque tú eres mi alabanza. Tú estás dentro de mí. Te puedo alabar, te puedo bendecir. No importa la situación en la cual esté viviendo. Y finalmente, conclusión, Efesios capítulo 1, la carta a los Efesios. Yo quiero cerrar esta palabra de hoy, para continuar en otra oportunidad que Dios nos conceda. En Efesios capítulo 1. Entonces el propósito es que tengamos esa porción, porque no tenemos a nadie en los cielos, sino solamente a Él. Conocer esa herencia produce alabanza. Es el principio de Jeremías 17, 14. Aquí me están tomando nota. Es que conocer la herencia produce alabanza. Si conozco la herencia, produce alabanza. ¿Usted está entendiendo? ¿A quién no le produce alabanza si le dejan una fortuna, verdad? Digamos que usted lo sabe y que de repente un familiar, usted no te conoce, tú no sabes, pero mira, que tu tío te dejó, o quien sea, te dejó una herencia. ¿Qué usted hace? Usted brinca para arriba. Porque usted, su suerte, tenía necesidad de algo, ahora lo puede adquirir legítimamente, por una herencia, ¿verdad? Trabajando o por una herencia. Entonces, por eso es la que produce la alabanza. Entonces, Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo comienza a enumerar todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo es en Él, de Él, conforme al propósito, versículo. Entonces, el versículo 2, 11, y en Él así mismo tuvimos herencia, y tiene. En Él tuvimos herencia. Es algo tan bello esto, cuando verdaderamente podemos apreciarlo, meditar en ello, que no solamente es que nosotros hemos heredado a Dios, eso es glorioso, Él también nos ha heredado a nosotros. Por eso que dice aquí, su herencia en los santos, su herencia en los santos. ¿Y cuál es la herencia? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces dice aquí, en Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo tuvimos herencia. ¿De cómo funciona esto? Bueno, habiendo sido predestinado, preordenado, destino previo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ser salvo es porque Dios tuvo en mente su vida, su persona. Nadie es salvo si Dios no obra en esa persona. Es imposible ser salvo. Nadie viene al Padre si no es por Él, ¿no? Uno no puede, por más que
traté, ese es el problema, tú trataste. Es que yo traté, que yo trato y no puedo. Bueno, el que tiene que tratar, sí puede. Dios, si Él no trata, Él lo hace. Amén. Él obra poderosamente. Amén. Eficazmente. Entonces, versículo 12. Mira lo que dice aquí. Él hace tantas cosas, predestina, tiene un propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahora, Él tiene una finalidad afín, el propósito de todo esto, que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Aquí no dice para que alabemos su gloria. No dice así. Sino que para que lo que Él ha hecho en nosotros por medio de la cruz, el sacrificio, eso redunde, no para nuestra gloria, sino para que Él sea exaltado. Amén. En los siglos de los siglos, delante de Dios Padre, Dios y el Espíritu Santo, delante de los 24 ancianos, toda la bola de celeste, los millares y millares de querubines, serafines, ángeles, arcángeles, y delante también, porque lo que será depositado del lago de fuego, todos los enemigos de la cruz, de alguna manera verán lo que ellos perdieron por rechazar a Jesucristo. Verán lo que ellos no recibieron por vivir la vida loca, como dicen por ahí, una vida, yo hago lo que quiero, una vida cizañante, sin propósito. No. Como decíamos ayer predicando, no se puede desperdiciar la vida porque es una sola vida que tienes. Una sola vida, un solo chance tiene. Y se desperdicia tu vida o en un lado o en el otro. Entonces, todo esto va a redundar de que fue Dios que logró. El pecado fue horrendo. El pecado fue un accidente. Dios no creó al hombre para que el hombre pecase, como dicen algunos. Dios no dijo, si fue a crear este hombre, el hombre va a pecar. Dios puso al hombre a prueba y el hombre pecó. Tomó la determinación de pecar contra Dios. No se le puede echar la culpa a Dios por el pecado de Adán o el mi pecado. Cada uno es culpable por su propia iniquidad. Como dice el libro de Job. De sus hijos es la mancha, dice el libro de Job. Él creó al hombre en perfección, ahí buscaron mucha rebelión. Entonces, cuando abundó el pecado abundado, ha sido horrendo el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, era como el propósito de Dios de Adán, era una línea recta, ¿verdad? Así. Todo va bien. ¡Zoom! La caída. Todo va bien. ¡Zoom! La caída. El accidente. Ahí. El chiquero. La cadena de Jacob. El plan de redención. Sacar al hombre de esa putrefacción que se llama el pecado. Y sacarlo de ahí para que continúe la línea recta y llevarlo a la eternidad con Dios, con un cuerpo glorificado, para que Él reciba la herencia en los santos. Y para que sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo, hermano. Esto es una cosa extraordinaria lo que hay. ¿Verdad? Una forma de ilustrarlo, que a mí me gusta usar esta ilustración y me ha ayudado mucho a entender. ¿Verdad? Un ejemplo. Le dice el padre a su pequeño o pequeña, te voy a llevar en casa de tu abuelita. Vístete. El niño, ¿verdad? Cuando va para casa del abuelito, la niña pues le pone su trancito, su vestidito, se pone muy bonito. Y la mamá se está atendiendo, se está arreglando, se está peinando. De repente, lo inesperado, el niño va a la nevera, como sabe ya, busca una sillita y sabe dónde está el chocolate, el helado de chocolate y coge, y de repente coge, ¡bum! Un accidente. El plan era, te voy a llevar de abuelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lavarlo, quitarle la ropa,
quitarle todo eso sucio, ponerle ropa limpia y continuar el plan que era llevarlo de la abuela. ¿Se está entendiendo de esa manera? El chiquero, la línea recta, el chiquero, el accidente, zoom, bajamos el descenso. Y allá viene Dios, me sacaste del lago cenagoso, pusiste mi pie sobre la peña. Esa es la salvación y esa es la herencia para gloria de Dios el Padre a los siglos. Amén. Padre, en nombre de Jesús, te adoramos. Gracias, Padre, por esta herencia poderosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Recibe tú de toda la gloria, la honra, el honor. Que podamos apreciar esta verdad, oh Dios. Que podamos, Dios mío, comer, meditar, ver, Padre, la supereminencia, lo potente, lo glorioso que tú has logrado para tu pueblo en la cruz, en el nombre de Cristo.